Yo no voy a hacer o tomar posición al respecto. Para eso obviamente está la justicia y por supuesto está la ciudadanía, que es la que vota. Hoy vamos a charlar con dos legisladores. Uno que es legislador de la oposición crítica en serio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay otros que dicen que son opositores, pero después cuando van a la legislatura, y como no tenemos una cultura democrática a pesar de tantos años muy arraigada en la Argentina, la gente no participa en las sesiones de las legislaturas o de las distintas cámaras de representantes, entonces se cree que cuando algunos van a la televisión y dicen que son opositores, pero después, insisto, van a la legislatura y levantan la mano, o en general votan una ley, aunque en particular dicen que no están de acuerdo en todo, pero bueno, así es el juego de la democracia y hay que aceptarlo. Pero insisto, yo no voy a tomar posición al respecto. Lo que sí digo, y me parece que el gobierno nacional, más allá de desinflarlo a Mauricio Macri, con muchas de las cosas que están sucediendo hoy, lo están inflando, no lo están desinflando. Y eso es lo que dicen las encuestas, y eso es lo que dice la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, al menos, con respecto a las cosas que pasan con el jefe de gobierno porteño. Al cual, en honor a la verdad también, más allá de que uno puede estar a favor o no, prácticamente no lo quieren dejar gobernar. Pero vamos a pedirle ahora a un hombre de la oposición en serio, como decía yo, como es Alejandro Bodar, que nos haga un análisis de lo que está pasando en la ciudad desde la óptica de la izquierda. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires? Yo sé que les cuesta a ustedes sacarse la camiseta y lo entiendo, pero ¿no te parece que es un atropello hacia el porteño lo que está pasando, más allá que esté fijado, centralizado en un nombre, Mauricio Macri? Sí, yo creo que hay una seguidilla de hechos en el último tiempo que muestran, por un lado, que la economía nacional no anda bien, y evidentemente parte de las políticas que se está dando el gobierno es de financiar un poco, no solo la ciudad, sino también a las provincias, intentando que los gastos que tiene sacárselos de encima. Yo hace poco fui a Córdoba y están discutiendo que no llegan a pagar los sueldos. En la provincia de Buenos Aires están decretando también un tarifazo, un aumento de impuestos y todo, y hasta se habla de bonos. Y en el caso de la ciudad ha habido una serie de políticas que tienen que ver con esto. O sea, el tema de subte está ligado evidentemente también al problema de quién paga, quieren sacarse gastos de encima, se habla del Banco Ciudad. O sea, yo creo que todo eso está. Ahora, para mí, junto con eso, también se combina con malas decisiones del gobierno de la ciudad, malas decisiones. Por un lado, en el tema del subterráneo firmaron un acta que después se arrepintieron, pero que encarajinó el debate, porque el debate tendría que ser cuál es el mejor subte para todos. Hoy estamos en un paro que termina complicando a toda la ciudadanía. Mañana pasa un accidente que puede pasar y no se va a saber bien quién es el responsable, si el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad. O sea, yo creo que no se piensa en los vecinos, y ni el gobierno nacional ni el gobierno de la ciudad, por eso se tiran la pelota unos a otros mientras los problemas siguen existiendo. Yo creo que en ese sentido el gobierno de la ciudad tendría que hacer frente a los problemas concretos que hay y no hacer tanto electoralismo, como creo que el gobierno nacional también tendría que saber que cuando ataca muchas veces con políticas que terminan siendo muy malas para la ciudad, termina atacando a los vecinos. Pero bueno, es una combinación. Yo creo que los vecinos de la ciudad estamos viviendo el maltrato de dos gobiernos, el gobierno nacional y el del gobierno de la ciudad, ¿no? Ahora, si el juez que quiere llevarlo a juicio oral a Mauricio Macri, o que hoy tiene preso a los hermanos Joclender, sería Juan García, uno diría, bueno, es un juez realmente idóneo, un juez totalmente independiente, un juez que no tira agua para ningún molino, y uno aceptaría. Pero cuando algunas decisiones las toma Ollarvide, la verdad que la gente, el común de la gente, ya tiene un reparo especial por los tiempos que se toma, por los momentos, porque todos saben que detrás de una decisión de Ollarvide hay mucho mediático, mucha prensa y mucho gobierno nacional. Sí, yo creo que ese es uno de los argumentos centrales que hace que Mauricio Macri contraataque en la causa. Yo creo que la justicia puesta a debate tendríamos que discutir cómo hacemos para evitar que tenga tal dependencia del poder político que permanentemente
queda la sospecha de si se hace porque realmente hay delitos o por alguna jugada. Ojo, vudú, caso vudú. Claro. O sea, estamos en el medio de un caso donde han hecho todo, ¿no es cierto?, para ir salvando a una persona que evidentemente está implicado en casos de corrupción. Y ahí la justicia actúa de una forma. Ahora, en el caso Ollarvide no merece por parte nuestra ninguna confianza. Ahora, pero nosotros consideramos que sería malo también discutir el tema de los jueces, que sería para otro debate. Nosotros proponemos que haya que se elijan por el voto popular y que cambie toda la política de designación y de destitución de los jueces, porque siempre está ligado al poder político y por eso tenemos los problemas que tenemos. Pero más allá de eso, en el caso concreto de la causa, nosotros creemos que hubo delitos probados y tenemos que discutir un poquito toda esta situación, porque acá el tema de las escuchas está comprobado, porque fueron escuchas ilegales por un mecanismo que intentaba ser legal, porque se le pidió a jueces que firmaron, ¿no es cierto?, las órdenes de causas truchas. Sí. Se le pidió directamente a los organismos de inteligencia del Estado que investigaran y saltó. Todo eso ya está comprobado. Ahora, y nosotros creemos que es muy difícil que el gobierno de la ciudad y su jefe de gobierno no se haga cargo de este problema, porque quien puso a Fino Palacios fue él, pese a que hubo denuncias de que iba a haber problemas de este tipo, antes de que lo pusiera, incluso antes de que se votara la Policía Metropolitana. Pues, nosotros, por ejemplo, denunciamos con claridad, y está en las actas, y también otros organismos de derechos humanos, etcétera, que por la vía de un tipo que estaba involucrado en la causa de AMIA, que viene de la dictadura, ponerlo al frente de una nueva policía que intentaba ser una policía, ¿no es cierto?, por lo menos nosotros queríamos una policía transparente, distinta a la de la federal, que es una verdadera mafia. Se intentó hacer una mafia 2 controlada, cada uno quiere tener un poquito su mafia. Entonces, con Ciro Jain lo contrataron y no se sabe hasta el día de hoy cuál era la función en el Ministerio de Educación. O sea, era íntimo de Palacio. Palacio, a su vez, lo defendió como el mejor policía, Macri. O sea, está demostrado que hay algo. Una de las personas a las cuales se le hizo inteligencia es del entorno de la familia de Macri. ¿A quién le podía interesar que no sea Macri, ¿no es cierto?, hacer eso? O sea, acá, evidentemente, el caso que se empaña por todos estos juegos, ¿no es cierto?, de la justicia, y que la ciudadanía ve con tanta desconfianza porque lo ve siempre, ¿no es cierto?, detrás de alguna maniobra, no puede dejar de hacer ver que acá hubo delitos, y no son delitos menores. El tema de un verdadero aparato de inteligencia hacia los opositores, hacia hasta los familiares, ¿no es cierto?, que se habían peleado, etcétera, es una cosa gravísima que en democracia, porque nosotros sufrimos mucho la consecuencia de eso. Que yo vuelvo a insistir, no es solo del gobierno de Macri, acá estamos discutiendo el gobierno de Macri, está el Proyecto X en el gobierno nacional. O sea, acá yo creo que los dos gobiernos, ¿no es cierto?, ninguno puede decir que tiene la autoridad moral como para discutir estas cosas. Ahora, nosotros sí la tenemos, porque nosotros en su momento, antes de que se creara la Policía Metropolitana, denunciamos el hecho. Votamos en contra, como bien decías vos. Por ejemplo, el kirchnerismo, que se rasga las vestiduras, votó a favor, sabiendo lo de Palacios y lo de todo. Es más, hasta ¿quién avisó bien un poquito de que se estaba haciendo el espionaje? O sea, en general lo sabía el gobierno nacional. Entonces, esta complicidad, ¿no es cierto?, entre ellos es lo que no ha permitido, por ejemplo, que en la legislatura se avance a que haya un juicio político, porque en estos casos hay dos problemas. Uno es el penal, que se está avanzando ahora con todas las debilidades que vos planteabas por el juez, ¿no es cierto? Ahora, pero también hay otro tema. La legislatura, por ejemplo, tendría que avanzar en la responsabilidad política, porque acá estamos ante una responsabilidad que es también política. En su momento, cuando se planteó, nosotros planteamos el juicio político como un canal, ¿no es cierto?, para investigar, porque el juicio político no quiere decir que vos, cuando entras al juicio, ya sos culpable, pero ni siquiera se ha habilitado canales para que realmente la ciudadanía pueda tener la posibilidad de hacerse una opinión más allá de las distintas chicanas, porque acá el problema no es Ollarvide, entonces soy inocente, ¿no es cierto? No, el problema, nosotros consideramos que hay un delito y que incluso para avanzar de manera más independiente, si la justicia tiene sus ritmos y tiene sus personajes que no son de confianza, también queda la opción del juicio político, donde todos los bloques, e incluso el oficialismo, pueden participar de un debate para ver si hubo responsabilidades políticas. Nosotros creemos que sí, porque acá se da un ridículo. Si no tuvo nada, si un jefe de gobierno no sabía todo esto que estaba pasando,
ya vos te cuestionás la idoneidad de ese jefe de gobierno. Nosotros creemos que sabía, que lo intentó, que se tiró, ¿no es cierto?, que se tiró un lance de ver si esto pasaba. Fue justo una época donde junto con esto había otros temas como la UCEP, ¿no es cierto?, que era un grupo armado para ir y reprimir. O sea, evidentemente le quisieron dar una orientación a la policía, esta nueva metropolitana, que es una orientación, ¿no es cierto?, para un lado, muy parecida al de la federal. Ahora, pero ¿coincidís conmigo o no, Alejandro, que hay zonas de la ciudad de Buenos Aires donde hoy está establecida la policía metropolitana que a la gente le ha caído bien y que la gente se siente un poco más protegida? Yo creo que el tema de la seguridad es evidentemente un problema grande y la gente quiere, ¿no es cierto?, que haya presencia policial. Ahora, al mismo tiempo también hay zonas de la ciudad donde la misma gente te dice que se disputan hasta los negocios, porque acá ¿cuál es el problema? O sea, acá había una oportunidad en la ciudad de Buenos Aires, que era alrededor de la posibilidad de construir una nueva fuerza que realmente sea distinta a lo que es la federal, porque la federal es parte del delito, porque acá el gran problema, y la gente lo sabe en los lugares, ¿quién es el que? No se conocen dónde están, por ejemplo, todos los prostíbulos, no se conoce quiénes son los que distribuyen la droga, no se conoce quiénes son los que levantan autos y los llevan a los desarmaderos, eso lo conocen los vecinos, lo tiene que conocer la policía, por lo tanto, y la policía federal es parte de esos negocios, es el que cobra la cometa para que vos puedas tener un prostíbulo, es el que deja zonas liberadas. Ahora, había una posibilidad de hacer una policía distinta, pero el macrismo no quiso hacer una distinta, quiso repetir una estructura detrás de la cual hay corrupción, detrás de la cual está ligado a los peores momentos de la dictadura, y por eso le pasó lo que le pasó con el Fino Palacio, pero no solo con el Fino Palacio, fueron cayendo una serie de comisarios, muchos de ellos precisamente porque se comprobó, comisarios de la metropolitana que habían puesto junto con el Fino Palacio, que estaban detrás, por ejemplo, de las coimas a los prostíbulos, tuvieron que irse, otros, ¿no es cierto?, que estaban detrás del espionaje, no en esta causa, sino en otras causas, o sea, coimas, pero de la estructura que intentaron montar. Entonces, si vos querés hacer una nueva mafia, evidentemente te vas a encontrar con casos como este, por eso sos responsable político de esto. Entonces, lamentablemente se frustró una posibilidad de tener una policía distinta, porque la gente quiere seguridad, pero sabe en muchos casos que la propia policía es parte de la inseguridad. Entonces, lo que quiere la gente es seguridad, presencia, pero una fuerza nueva, distinta, democrática, adaptada al nuevo momento. Te hago la última y después voy a ir a hablar con un legislador del PRO. La última sería, como vecino de esta ciudad de Buenos Aires, ¿qué hay que hacer para que sea respetado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el vecino de la Ciudad de Buenos Aires por el Estado Nacional? Bueno, yo lo que creo que frente a los ataques del Estado Nacional que intenta pasarle a los vecinos de la ciudad problemas que no son de su incumbencia, yo creo que hay que resistir esas medidas. Por eso nosotros diferenciamos. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de que intenten avanzar sobre el Banco Ciudad, porque el Banco Ciudad no es un problema del gobierno de Macri, es un banco fundamental para los vecinos, es el que le permite créditos, ¿no es cierto?, con ciertas tasas distintas a la banca privada. Entonces hay que proteger el Banco Ciudad. Por una pelea entre ambos gobiernos, ¿no es cierto?, no puede ser que se termine perjudicando al vecino, lo mismo en el tema subte. Por eso nosotros tenemos una posición independiente de los dos, no es que estamos, y aparte no queremos entrar en la lógica de estar con uno contra otro o con otro, no, nosotros queremos cuidar los intereses de los trabajadores, de los vecinos de la ciudad, y para eso muchas veces hay que enfrentar la política de los dos gobiernos, ¿no es cierto? Porque si hay medidas que podrían ser correctas, pero en manos de determinado gobierno terminan actuando en contra de los vecinos, porque no se hace con lo que se dice, ¿no es cierto?, con el objetivo que se dice defender. Entonces, nosotros vamos a priorizar los intereses de los vecinos contra los dos gobiernos, y si hace falta enfrentar una medida del gobierno nacional, la vamos a enfrentar como enfrentamos también medidas del gobierno de la ciudad. Nosotros en ese punto, todo lo que no sea beneficioso para los vecinos, lo vamos a enfrentar. Alejandro Bodal, gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Vamos al corte y después vamos a hablar con